¿Qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes. Gracias por acompañarme a una emisión más de las 5 chingaderas de la 4T. Quisiéramos que el tema fuera otro, pero no. Sigue siendo la profundización, la ampliación, el empeoramiento de la militarización en el país y del autoritarismo de AMLO. Su renuncia a la observancia de la ley y su decisión de sacar de la jugada sí o sí al Instituto Nacional Electoral. Esta semana, una derrota temporal de Morena en el Senado decidió a AMLO cruzar una línea peligrosa para el país. Anunció que sin la participación del INE, su gobierno, por medio de la Secretaría de Gobernación, organizará una consulta popular sobre el tema de la militarización. Asimismo, admitió que la propuesta de que el ejército se quede en las calles hasta el 2028 no es del PRI, sino suya, y no le importó disimularlo. Admitió también que estuvo controlando la conducta de los senadores que debatían la propuesta. Naturalmente, en este recuento de las chingaderas semanales debe entrar la miserable actitud del presidente respecto al sismo del 19 de septiembre y su actitud necia y cínica ante el periodista Jorge Ramos, ante quien negó la escalada de violencia y dijo que todo se trata de cómo se vean las cosas. Adelante. Uno. Consulta popular fuera de la ley para avalar la militarización. Debido a la falta de votos suficientes en el Senado, la iniciativa para que el ejército se quede en las calles hasta el año 2028 se quedó congelada sin llegar a ser votada en espera de tiempos mejores para el oficialismo. El presidente, claro está, se molestó muchísimo, insultó a senadores de oposición y dijo que el tema bien podría preguntársele a la gente para que no fuera solo una decisión cupular. Esto lo dijo el jueves. Para el viernes ya tenía mucho más clara la idea y anunció que para que el pueblo decida, habría de realizarse una consulta popular para conocer los sentimientos de la gente. Para empezar mal, dijo que dicha consulta no sería organizada por el INE, que para que no pidieran dinero, que sería la Secretaría de Gobernación por medio de algún mecanismo legal no especificado, que no importaba si no era vinculante, que se podrían realizar no una, sino varias encuestas, que se podría votar en casilla física y en casilla electrónica y además que no costará un centavo. Pero, de acuerdo a la Ley Federal de Consulta Popular, solo el INE puede organizar consultas populares y además está prohibido por ley que se pongan a consulta temas de seguridad y relacionados con las Fuerzas Armadas, entre otros temas. Lo cierto es que a AMLO no le interesa el resultado o la legalidad de tal consulta. Lo que él quiere es normalizar en la opinión pública el que el ejército controle la vida de los mexicanos y que sea Gobernación y no el INE quien organice y controle las elecciones. 2. Andamos de suerte y afortunadamente no pasó a mayores. AMLO ante los sismos. El lunes 19 de septiembre volvió a temblar en varios estados del país. Hubo 2 muertes en Colima y 2 días después volvió a temblar y en la Ciudad de México se registraron 2 muertes más. No esperábamos de AMLO otra cosa que lo que hizo. Dijo que aún con las muertes, afortunadamente las cosas no pasaron a mayores e incluso dijo, luego del temblor del lunes 19, que lo que pasa es que en México andamos de suerte. De los fallecidos se limitó a decir que esas muertes eran muy lamentables. 3. No que era del PRI. AMLO admite que la propuesta Ejército 2028 es suya. Llevado por su enojo, AMLO confirmó lo que todo el mundo ya había adivinado, que la iniciativa de reforma constitucional para que el ejército se quede en las calles hasta el año 2028 en realidad no surgió del PRI, sino que partió de su gobierno.
Luego de la retirada de Morena en el Senado para evitar que la iniciativa se votara en contra, a AMLO se le salió que pasado un tiempo voy a volverla a presentar y que mientras él esté en la presidencia insistirá en presentar esa iniciativa, pues tiene la facultad para hacerlo. Yo soy partidario de que se presente la iniciativa, dijo, y que aunque no se tenga la mayoría, en este caso 2/3 partes, porque es una reforma constitucional, que pase un tiempo, que pase un periodo y voy a volverla a presentar, y que si no se puede, pues que se hagan encuestas. Y dijo, vamos a ver, pueden ser encuestas, preguntarle a la gente para que no sea un asunto cupular. Y de ahí salió con su propuesta que mencionamos en el punto 1 de consulta ilegal para sacar al INE del juego electoral. 4. No, no, no y no y no y no. Así de necio se puso el presidente López Obrador negando la violencia en el país. Confrontado en la conferencia mañanera por el periodista Jorge Ramos, AMLO negó coincidir con él en que el suyo es el sexenio más violento de la historia, a pesar de que son cifras de su gobierno las que lo demuestran, y aseguró que lo que pasa es que sus adversarios quieren muertos porque son enemigos de la transformación. Ramos le señaló al presidente que el suyo es el sexenio con más homicidios dolosos de la historia según sus propios datos, pero AMLO se dedicó a negarlo. Le dijo, no coincido contigo y opino que no tienes razón. Pero, ¿en qué parte no tengo razón?, le preguntó Ramos. Y AMLO respondió, en los datos. El periodista repitió que eran datos de su propio gobierno y AMLO, cínico, le replicó, nada más es cosa de cómo los presentas tú y cómo consideramos nosotros que deben darse a conocer. Y bueno, lo que ocurre es lo siguiente. 1. El presidente presume que su estrategia de seguridad funciona porque reporta una reducción en el porcentaje de incremento de homicidios, pero esa comparativa es engañosa, ya que la realiza contra cifras de su propio gobierno de años anteriores. Omite decir que en números netos la cantidad de homicidios totales ya supera a la de los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y que además el promedio de homicidios diarios es mucho más elevado que en los 2 sexenios mencionados, y esos son en realidad los datos que importan. 5. AMLO defiende la libertad de expresión, pero solo la de Julian Assange. Assange es un Quijote de la libertad de expresión, de manifestación, no merece estar en la cárcel, debe convertirse en una célebre causa para todos los periodistas del mundo y los medios de información. Esto lo dijo AMLO el 21 de septiembre y halagos semejantes los lanzó antes el 16 de septiembre durante el desfile militar. Es miserable, hipócrita y desvergonzado que el presidente finja admirar a un periodista valiente, que se haga defensor de su causa, siendo prácticamente que a diario insulta, presiona, calumnia, fustiga y difama a medios y periodistas mexicanos. Y extranjeros también, por supuesto. Es una chingadera que se diga admirador de un periodista que expuso los trapos sucios de muchos gobiernos y de muchos personajes políticos, pero que ataque y ponga en riesgo la integridad física de los periodistas que investigaron y expusieron la lujosa vida que su hijo, José Ramón López Beltrán, lleva en Houston. Es miserable que esas palabras solidarias y llenas de emoción que dirige a Julian Assange jamás las haya dirigido a ningún periodista mexicano asesinado. 1. Que la oposición en el Senado, sin el PRI, claro, porque ya no cuenta, haya negado a Morena los votos suficientes para que el ejército se quede en las calles hasta el año 2028. Sabemos que AMLO no se quedará de brazos cruzados, pero haber visto esa entereza en algunos senadores de oposición fue muy satisfactorio. 2. La forma precisa y correcta en que el periodista Jorge Ramos confrontó a AMLO, haciendo que solito se exhibiera en su estulticia. 3.
la exigencia de Marco Cortés, el líder nacional del PAN, para que el dinero que AMLO desperdiciará en la consulta patito que se le acaba de ocurrir, mejor se destine a los estados y municipios para fortalecer las policías locales. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo en todas tus redes sociales, regálanos un like, suscríbete a nuestro canal y activa todas las notificaciones para no perderte uno solo de nuestros materiales y formar así parte de la comunidad de la revista, etc. Pero sobre todo, acompáñanos en nuestra siguiente emisión. Muchas gracias, soy Orquídea Fong y nos vemos la próxima semana.